grabar. Ahí estamos. Les voy a ir compartiendo pantalla. Y bueno, vamos a entrar acá a la parte de fundamentos. Fíjense que vamos a caer acá en la parte de Excel y ahí les puse visible la clase 4. ¿Sí? Esperen que quiero mirar cómo era la clase 5. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a ir bajando este archivito, que es el de la clase 4, ¿sí? Acuérdense que dice clase 4 alumnos. ¿Mm? Cuando lo vayan teniendo todos, me avisan. Quería mirar acá un poquito, a ver si acá está para que hagamos el repaso. Bien, este es todo de tablas dinámicas, la mayoría. Bueno, y les voy a habilitar, de paso, para que repasen después. Esperen que voy a sacar los resueltos. Acuérdense que yo después les subo todo resuelto, ¿sí? Para que tengan todos los ejemplos. Bueno, ahí está. Ahí tenemos visibles las dos carpetas. La de la clase 4 y la clase 5, que en realidad, creo que hoy en realidad es la clase 5 que damos de Excel. Bueno, entonces, si ya tienen abierto este archivito, vamos a aprender hoy a hacer lo que se llama tablas dinámicas, ¿sí? Bien. Yo ya lo tengo, pero ¿Lo tienen abierto? yo sí. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ir Oli, entonces. Hola David, ¿cómo va? bien, bien. Bien. Medio tarde se me conecté hoy. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, Bueno, entonces vamos a ir a la a la hoja número 1, que es ejercicio 1, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se trata una tabla dinámica. Vamos a ir a la parte de insertar, vamos a ir a tabla dinámica. Fíjense que por defecto, acuérdense que Excel trata de ubicar los datos para los que queremos hacer la tabla dinámica. Fíjense que en varias de las fórmulas que nosotros usamos, Excel nos propone como una tablita, siempre hace como una selección, lo mismo cuando vamos a hacer un gráfico. Ahora, si Excel se equivoca y queremos seleccionar menos o más, fíjense que para eso está esto, ¿sí? Entonces acá podemos nosotros seleccionar lo que quisiéramos. ¿Mm? En este caso, vamos a seleccionar toda esa tabla. Fíjense que dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Le vamos a decir que queremos hacerlo en una hoja de cálculo existente. Por defecto aparece seleccionada acá la opción nueva hoja de cálculo. ¿Sí? Bien. Y acá podemos elegir, si picamos ahí, hacemos clic acá, por ejemplo, y podemos elegir dónde va a colocar la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, ahí estamos, y ponemos aceptar, ¿sí? Fíjense que acá coloca lo que es la tabla dinámica. La tabla dinámica lo que nos permite es cambiar, por ejemplo, filas por columnas, agregar, digamos, podemos hacer con esta información, nosotros la podemos colocar donde nosotros deseemos, ¿sí? Por ejemplo, a ver acá, y podemos operar con los datos. Esperen que voy a ocultar acá esto, y quiero ir viendo qué es lo que pide, que no me acuerdo. Acá, por ejemplo, podemos tener la cantidad de personas por departamento, nos pide, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer así, por ejemplo, acá vamos a elegir departamento, vamos a poner acá que lo ponga, digamos, como etiquetas de fila, puedo elegir que sea como etiquetas de fila o etiquetas de columna, y puede ser, por ejemplo, a ver, vamos a pedirle que cuente los códigos, ¿sí? Entonces acá, bueno, acá cuando detecta un dato numérico, normalmente lo mueve a esta parte donde dice suma de valores, ¿sí?
nosotros no queremos que nos sume los códigos, nosotros queremos que nos cuente los códigos de personas por departamento, ¿sí? Fíjense, yo acá no quiero que me sume estos valores, sino que cuente cuántas personas hay en cada departamento. ¿Estamos? Entonces acá lo que podemos decir es configuración del campo valor, y ahí le digo que en vez de que lo sume o que haga el promedio o que calcule el máximo o todas estas opciones que nos aparecen, puedo poner acá recuento. ¿Sí? Entonces, fíjense que me dice cuenta de COD y ahí le pongo aceptar. Entonces me dice que hay 9 personas que trabajan en administración, 13 personas en el área comercial, 8 personas en el área de marketing. ¿Sí? Si a su vez yo quisiera, por ejemplo, agregar podría poner en las columnas el cargo que tienen para desplegarlo. Fíjense que acá me lo pone como una opción que yo puedo ir ampliando, apretando el botoncito más, o disminuyendo apretando el botoncito menos, ¿sí? Para ver el resumen o no. Puedo mudarlo, en vez de que me aparezca el cargo ahí, que me aparezca desplegado el cargo como una columna. ¿Se ve? Para este ejercicio, por ejemplo, no me pedía que desglose por tipo de cargo. Entonces esto directamente, si no lo quiero, lo puedo sacar. Si me desaparecen los datos, fíjense que vuelvo a cliquear y me aparecen acá. Yo puede ser que los cierre y vamos a ver cómo nos aparecen. Es mostrar lista de campos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá digo, bueno, yo lo que no quería era que me lo despliegue por cargo, saco el cargo. Y estos eran los datos que nosotros necesitábamos. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos también opciones de tabla dinámica, y acá nos aparecen, bueno, las opciones si queremos que muestre los totales generales de las filas, totales generales de columna. Fíjense que acá, por ejemplo, yo tengo para destildar y volver a tildar, si quiero que me muestre los totales o no. Esto, ¿cómo hacíamos para llegar? Botón derecho, opciones de tabla dinámica, ¿sí? Entonces acá teníamos la parte de totales y filtros, ¿sí? Que eran acá. Y acá es cuestión de ir viendo lo que vamos necesitando. Fíjense que dice mostrar los botones de expandir y contraer, que eran los que yo les mostraba con el signo más y el menos. Probablemente si nosotros los sacamos, bueno, en este caso como tenemos un solo dato en la fila, da lo mismo, ¿no? Pero si no, probablemente muestre todo desplegado. ¿Estamos? Fíjense que dice mostrar títulos de campo y filtrar listas desplegadas. O sea, nosotros podemos decidir qué mostrar y qué no mostrar. ¿Se me cortó? No, Anda profe, se medio escuchó. como robotito a veces. Otra vez. Bueno, si no, tengo Sí, sí. el cable, cualquier cosa, así que si no me conecto por el cable. Si me vuelve a pasar, lo conecto por el cable. Bueno, Bueno, ahí estamos. A ver si... Bueno, normalmente eso es lo que los valores, los datos que más se usan de la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir viendo lo que nos va pidiendo. ¿Esta les salió? ¿Pudieron ver? Sí, profe. Bien. Fíjense que en la próxima, ¿qué nos dice? estás. Cantidad de personas por departamento y delegación. ¿Sí? Entonces nosotros acá, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agregar la parte de delegación. Entonces sabemos que en administración, en la delegación centro trabaja una persona, en la delegación norte 7 personas. Acá acuérdense que como hicimos hoy, podemos ir desplegando cómo queremos que nos lo muestre. ¿Sí? Fíjense que acá está, en realidad tenemos desplegado todos los que trabajan en administración, que son las 9 personas que habíamos visto, ¿sí? Lo que pasa es que acá nos muestra cuántas están en la delegación centro, cuántas en la norte, cuántas en la sur, ¿sí? Bien, Sí, sí. ahí estamos. Acuérdense que acá habíamos sacado los subtotales. Si no, podemos mostrar los totales y filtros, mostrar los totales, y ahí los muestra. ¿Sí? Entonces nos va haciendo los totales por columna
o por fila, ¿sí? Entonces sabemos que en la delegación centro trabajan 9 personas, 11 en la norte, 10 en la sur, y acá tenemos los datos de otra manera, en administración 9, en comercial 13, en marketing 8. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la tabla dinámica? Fíjense que nosotros gráficamente, digamos, utilizando solamente el mouse, fuimos agregando y sacando cosas y obteniendo datos sin necesidad de emplear ninguna fórmula, sino que las fórmulas las calcula directamente a través de la tabla dinámica. Una de las contras, esto no sé si sigue siendo así. A ver, por ejemplo, fíjense si yo a este lo paso a administración. Fíjense que automáticamente no cambió el valor. Acá en administración me tendría que haber dicho una persona más. Entonces acá creo que hay una parte donde dice actualizar, acá. ¿Sí? Entonces hay que darle al botoncito actualizar porque no lo actualiza automáticamente. ¿Se vio eso que hice? Lo vuelvo a hacer. Dale, profe. Fíjense que acá yo tengo a esta persona, a Cristina Martínez, en el departamento comercial, ¿sí? Y yo tengo acá que está en comercial y la voy a pasar en administración, con lo cual acá debería disminuir, pasar a 12 y una persona más en administración convertirse en 10, ¿sí? Fíjense que yo acá hago el cambio, la paso a administración, pero acá los datos no se refrescaron. ¿Mm? Entonces, para que se refresquen, tengo que darle al botoncito actualizar. ¿Sí? Bien, bueno, vuelvo para atrás porque si no después no les van a dar los datos como a mí. Ahí está. Profe, ¿dónde, ¿Cómo? dónde está la opción esa para recontar cada persona? Para actualizar los datos Para o recontar, para recontar. porque sí, no lo encuentro esa opción. Mira, te parás en la tabla dinámica, ¿sí? Apretás el botón derecho y pones actualizar. Obviamente No, si le no, doy... la de actualizar no decía, profe, yo decía la de recontar, esa que pusiste al principio, Ahí donde no la dice encuentro. valores, para mí, ¿viste Ah, donde dice acá. cuenta? Cambiar eso en vez de contar, sumar o algo así debe ser. Sí, ¿A eso acá. te referís? Configuración de campo. Esto. Sí, vos sabés que también me salen cortados un poco ustedes a mí. Así que, bueno, vamos a ver si estoy mejor con la conexión. Bueno, si no, voy a cambiar acá, a ver si... A ver, voy a probar acá con otra, a ver si me conecto mejor. Pensé que anda bien. A ver. A ver, vamos a poner... Si no, porque tengo que ir a desenrollar el cable, que me lleva unos metros. Acá era, no sé, no vi quién me Bueno, ahí preguntó anda bien. porque ahí, como es, saqué los controles, no veo quién me habló, pero es acá, fíjate acá todo lo que es en la parte de suma de los campos, promedio, y todo eso está en la parte de valores, ¿sí? Y acá te Ah, vas genial. a configuración del campo valor, ¿sí? Y acá podés elegir qué querés hacer, ¿sí? Buenísimo, gracias. No, por favor, vamos a fijarnos ahora, por ejemplo, si yo quisiera, a ver qué nos dice. Vamos a ir a este. Acá les pide que lo vayamos construyendo distintas tablas dinámicas en función de lo que pide, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer, sí. Yo antes que sigamos, los valores no me coinciden a mí, no sé si la habré seleccionado mal la tabla o qué. Y no podés tener mal la tabla, porque la bajaste recién. Por Lo eso, único que yo cambié era recién que había pasado esto, a ver, espera, acá a comercial, te tienen que dar así. Fíjate que vos acá en la parte de filas, fíjate, tenés departamento, sí, en columnas delegación, sí,
y acá en código, ¿tenés cuenta de códigos? Porque si no, por defecto te aparece suma. Claro, me aparece suma, eso es lo que tengo diferente. Bueno, andate ahí, fíjate. ¿Ves en la flechita desplegable? Sí, Te vas a configuración del campo valor sí. y cambias donde dice suma, pasás a recuento. Ah, ahí está, ahora sí coincide. Ahí está. Si no, lo que hacía te sumaba Perfecto. los códigos. Ahí estamos. Bueno, vamos a fijarnos entonces. Acá tenemos la tabla dinámica 3. A ver qué es lo que nos pide. Fíjense, yo ahora después los voy a dejar para que esto lo vuelvan a hacer ustedes solos, ¿sí? Nos dice suma y promedio de sueldo por departamento, ¿sí? Entonces, no nos pide nada respecto de la delegación. La podemos sacar. Acá puedo. ¿Cómo puedo hacer para quitar los campos? Si nos desaparecen los controles, selecciono acá y nos aparece la lista de campos. Si por error lo cerré, ¿sí? Y no me aparece en ningún lado, nos manejamos con botón derecho. Botón derecho, mostrar lista de campos. ¿Sí? Después, quiero sacar este dato, o bien lo destildo de acá, o bien le doy acá, le pongo quitar campo. ¿Sí? Fíjense que me dice suma y promedio de sueldo por departamento. Entonces ya con los códigos no voy a hacer nada. ¿Sí? Lo que quiero es que me calcule suma y promedio de sueldos por departamento. ¿Sí? Entonces, por un lado, fíjense que voy a arrastrar acá sueldo. Y acá me calcula cuánto se gasta en sueldos en cada departamento. Pero además, quiero que me diga el sueldo promedio. ¿Sí? Entonces, vuelvo a elegir sueldo y lo vuelvo a arrastrar ahí abajo. ¿Sí? Y ahora le digo que me calcule el promedio. Ahora vuelvo a empezar. ¿Sí? ¿Quieren que vuelva a empezar de cero con la tabla dinámica? ¿O estamos bien? Yo no pude hacer, profe. ¿Pudiste? Yo también, pero no entiendo muy bien el enunciado en sí. Lo que te dice es que muestres la suma y el promedio de sueldo por departamento. ¿Sí? Entonces, fíjate que vos necesitas por departamento, esto se mantiene así, ¿sí? Vos necesitas saber el total que se invierte en sueldos, o sea, la suma de todos los sueldos de las personas que trabajan en administración, ¿sí? Y cuál es el sueldo promedio de los empleados en administración. Entonces necesitas dos operaciones. ¿Estamos? Por defecto, ¿te acordás que esto aparecía así? Aparecía una sola vez en el Sí. campo valor el sueldo o el valor o el campo que vos hayas puesto. ¿Sí? Bueno, yo quiero, por un lado, que haga la suma de sueldos. Y vuelvo a arrastrar para hacer otra operación con los sueldos. Hago clic en sueldo y lo muevo. ¿Sí? Por defecto me hace la misma operación, pero yo lo que quiero es que a través del campo configuración del campo valor me haga el promedio de sueldos. ¿Sí? Entonces, fíjate que las personas en marketing tienen un sueldo promedio de 40.678 pesos. Las personas en el departamento comercial tienen un sueldo promedio de 48.255 y las personas en administración tienen un sueldo promedio de 43.095. ¿Sí? La suma de todos los sueldos de las personas que trabajan en administración es 387.857, en comercial 627.323 y en marketing 325.426. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, acá En ese- seguramente, a ver, vamos a ver si podemos, acá podemos cambiar el título, total de sueldos, vamos a ponerle, y acá podemos, por ejemplo, poner
promedio, o vamos a poner sueldo promedio. ¿Sí? Fíjense que acá lo fue actualizando. ¿Sí? Ahí estamos. Quería ver acá, ven que aparece acá el nombre personalizado que le dimos a la columna. ¿Estamos? Después esto, por ejemplo, se debe poder hacer de la misma manera que hacemos siempre, disminuir los decimales, como para que nos quede algo más... ahí estamos. Fíjense que acá yo estoy en la parte de inicio para que me aparezca esto de disminuir y aumentar los decimales. ¿Sí? Acá lo mismo, para que quede más prolijo. Bien. Ahí estamos. A ver, bueno, esto es lo que más se utiliza. A ver, fíjense, hasta acá entendimos. Si hay alguien que no entendió, es razonable que algo no lo hayan entendido, ¿eh? Acá preguntas no hay. No hay. No, Bueno. en el chat no. La tabla dinámica entonces sirve como para mostrar una parte de la tabla. Exacto, para que vos, digamos, movilices las filas y las columnas como vos quieras, ¿sí? Y hagas las operaciones que quieras con los datos. Esto, después, por ejemplo, qué sé yo, suponete que vos necesitas estos datos, ¿no? Qué sé yo, que te piden un informe de las personas que trabajan en cada departamento, o que te piden, qué sé yo, el sueldo promedio en cada uno de los departamentos, ¿sí? Entonces vos suponete estos datos, espera que esto lo saco, que era lo que quería hacer, el sueldo promedio, vos esto lo podés llevar y lo copiás en un archivito de Word, suponete, y no tuviste ni que hacer fórmulas, ¿sí? Porque todo esto vos lo podrías lograr haciendo vos las fórmulas a mano. ¿Sí? Claro, claro. En cambio así, te lo calcula directamente Excel, lo podés pegar en un archivo de Word para hacer un informe, lo que vos necesites. ¿Sí? No es, Sí, una digamos, manera más amigable. nada es más más. amigable y más fácil. Lo que sí que no tiene toda la flexibilidad que tiene con la fórmula. Vos fórmulas tenés para hacer muchas cosas más, aparte de esto. Esto es muy básico, es promedio, máximo, contar y nada más. Claro, claro, acá por ejemplo no tenemos ni la fórmula sí, ni nada de lo que habíamos visto. ¿Sí? Está. Bien, pero todo esto, por ejemplo, si nosotros lo quisiéramos hacer a mano, de paso para refrescar algo que habíamos visto. Fíjense, vamos a hacer esto mismo, voy a copiar estos 3 datos, voy a poner acá, y fíjense cómo haríamos para calcular las personas que trabajan en administración. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Contar puntos sí. Entonces voy a poner acá el rango de los datos que quiero contar, y digo que sean igual a administración. Y fíjense que coincide a lo que yo tenía hoy al principio. Que era lo que tenía hoy al principio, vamos a poner acá recuento, que es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo para comercial, de paso repasamos, acá voy a hacer una referencia absoluta para poder arrastrar la fórmula. Y fíjense, ahí arrastro, y ven que da lo mismo. Pero en vez de tener que hacer esto, lo pude hacer con la tabla dinámica. Sí, ¿Sí? la tabla te lo permite hacer mucho más rápido. Por Me ahí. lo permite hacer mucho más rápido. Después, además, me permite más flexibilidad, qué sé yo. Yo quiero tener desplegado a la vez por cargo, vamos a suponer. A ver, me voy acá y... A ver, ahí está, lo tengo por cargo. Esto ya, para hacer esto, yo necesitaría el contar sí conjunto. Ya no me alcanza con la fórmula contar punto sí, porque se me agrega un, digamos, tengo por un lado la parte, no sé si con contar sí conjunto, tendríamos que ver, pero en realidad tendría que empezar a anidar fórmulas y a cambiar cosas. En cambio acá, agrego, saco, de acuerdo a lo que yo quiera.
y la tabla no la modifiqué. Para mí, una de las contras que, esto por ejemplo se usa, yo lo he usado mucho. Por ahí cuando trabajaba en Siderar que me pedían informes a la mañana con resultados de datos bajados de planillas de Excel, que se volcaban en una planilla de Excel y yo tenía que pasar, qué sé yo, datos, distintos datos, ¿sí? Por ahí la contra que tiene es que cuando cambia algún dato en la tabla hay que hacer el temita que hicimos hoy de actualizar. No se refresca solo, ese para mí es una de las contras. ¿Mm? Pero después Sí, sí. uno puede poner un botoncito que diga actualizar y eso, haciendo una macro chiquitita y sencilla, lo pueden solucionar. ¿Mm? Igual macros no vamos a llegar a ver acá. Bueno, vamos a ver acá entonces, esto lo hicimos, sueldo más alto por departamento y cargo no lo hicimos. Bueno, a ver, vamos a empezar, sueldo más alto por departamento, cargo, y acá tenemos, ¿qué nos dice? Sueldo más alto. Entonces vamos acá, ¿y qué es lo que queremos? Que nos muestre el máximo. ¿Sí? Entonces sabemos que en administración, en cargo administrativo, el que tiene sueldo más alto es de 65.982. En assistant, el que tiene el sueldo más alto es 39.253. Por ahí es mejor ponerlo así, a ver si les resulta mejor. Queda más lindo. Vamos, acá estamos, en el departamento de administración y de acuerdo al cargo. Entre los que tienen el cargo administrativo, el que tiene el sueldo más alto, tiene un sueldo de 65.982. ¿Sí? Dentro del departamento de administración, el que tiene sueldo más alto dentro de los assistants, tiene un sueldo de 39.253. Y así sucesivamente. Fíjense acá lo mismo. En que los cargos se repiten, pero dentro de cada departamento es distinto el valor que nos arroja. ¿Sí? Vamos a ver si con esto, a ver si les sale así, podemos hacer un poquito más hoy. Fíjense acá. Acá les dice, por ejemplo, construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas que muestran la siguiente información. ¿Sí? Con que generen una tabla dinámica y vayan viendo los datos, para mí es suficiente. Entonces les dice, tabla dinámica 1, la suma de puntos por deportista y prueba. Tabla dinámica 2, suma de puntos por país y prueba. La tabla dinámica 3, suma de puntos por país, deportista y prueba. Tabla dinámica 4, indicar cuál fue el deportista con el mayor puntaje. Cuál fue su puntaje y de qué país es. ¿Sí? Bueno, vamos, nos tomamos un ratito para ver si esto les va saliendo más o menos solos. Bueno, profe. Sí, sí. Bueno, esperen, ahí estamos. Dejo de compartir, así trabajan un ratito y vamos viendo. De todo esto, acuérdense que después yo se los doy resuelto.
¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí? Está el último. Bueno, En la segunda tabla, sí, habría que seleccionar eh, el país, la prueba y los puntos, ¿no es cierto? exacto, exactamente. Porque a mí no me deja, no sé, me parece, ahora lo voy a volver a intentar porque no me dejaba hacer la tabla a mí. No sé por qué, si será la versión de Excel, tal vez. A ver si no probamos, ¿eh? De paso ya que estamos, se los voy a ir subiendo. Resuelto, para que vayan teniendo todo. Después el profe les dice cuando... Uy, David se cayó, me parece. Sí. Después el profe les va a decir cuándo va a ser el trabajo práctico. Seguramente va a ser prontito. El último no tengo idea, profe, cómo son. Bueno, ahora probamos. No hay problema. Esperen que les subo eso. Ahí estamos. Ahí les comparto. Bueno, ahí vamos. Bueno, a ver. Esperen que oculto acá. Y vamos por este. Bueno, esperen que vamos a sacar esto. Esperen que de paso quiero ver. Quiero ver cómo era para borrar la tabla dinámica, si la quiero sacar. Que no me acuerdo cómo era esto. A ver si ahí elegir. Ahí arriba dice cortar, profe. Claro, acá con cortar podría ser. Pasa que la tengo que pegar en otro lado. Esperen que, pero tiene que haber una forma de sacar la tabla dinámica. A ver, vamos a sacar acá. De paso, ¿no? Se me ocurrió que podíamos hacer esto. Botón derecho, actualizar, opciones de tabla dinámica. Tendría que haber alguna opción para sacarla. En algún lado la vamos a encontrar. Acá vamos a mostrar lista de campos. Estamos por acá. Porque a ver si la saco, yo si no, cuando no sé bien qué hacer con esto, a ver, yo haría así, podemos hacer cortar, esperen que oculto acá, la pego en otra hoja, y después borro la hoja. Pero tiene que haber alguna forma más razonable. ¿Sí? Alguna forma para sacarla tiene que haber. Después vamos a investigarlo. Bueno, ¿cuál era el punto que no le salía? Que no me acuerdo, el último. ¿O no? Sí. El último. Bueno, vamos entonces acá a insertar tablas dinámicas. Bueno, vamos a ir acá. Ahí estamos. Entonces, el deportista con el mayor puntaje, ¿cuál fue su puntaje? Bien, entonces vamos a poner acá, arrastro ahí el deportista, vamos a poner acá el país, y dice el mayor puntaje. Bien, entonces vamos a poner los puntos ahí, y vamos a poner en vez de la suma de puntos, que me dice, no, está bien, cuál fue su puntaje y el mayor puntaje, me dice.
Entonces, vamos a volver a poner acá el mayor puntaje que sacó, y ahí pongo configuración del campo valor, max. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá por ahí, esperen que, ¿por qué me lo puso acá? Esto quitar, a ver, vamos a ver por qué me apareció todo junto ahí. Vamos acá otra vez. Dijimos, puntos, entonces nos muestra la suma de puntos. Acá vamos a ver si queremos por ahí que nos aparezca ahí o nos aparezca acá desplegado. A ver, vamos a ver, esperen que lo paso, vamos a pasar el país para arriba. Entonces tenemos, ahí está, fíjense que nos aparece, ¿vieron eso que hice recién? Yo quiero que nos aparezca primero España, y que nos muestre todas las personas de España, todos los deportistas de España, y la suma de puntos, ¿sí? De cada uno de esos deportistas. Y después vamos a poner los puntos, vamos a poner el máximo de puntaje. Entonces acá vamos a poner configuración del campo, max. Ahí estamos. Entonces fíjense que acá me dice, a ver, vamos a ver cómo nos aparece la información. Esperen que vamos a mirar lo que yo les mostraba hoy. Fíjense que es distinto si pongo deportista arriba, ¿sí? Que si pongo país arriba. ¿Estamos? Bueno, acá me muestra de España, si Alberto, por ejemplo, hizo 19 puntos, 20 hizo Juan, y 16 puntos hizo Ramón. ¿Sí? Acá me muestra el total de puntos de España, y acá me muestra el máximo puntaje de España, que es el que hizo Alberto. ¿Sí? Bien, acá fíjense que me muestra el total de puntos de Francia y el máximo puntaje de Francia. Y acá de Inglaterra lo mismo, me muestra el total de puntos de Inglaterra y el máximo puntaje. ¿Sí? Yo tengo una consulta. Sí, ¿El máximo, dónde te lo piden? ¿El 4? en el 4. ¿La 4? Sí, No, bien. sí. Y después, bueno, podemos ir jugando cómo sería ver los distintos, digamos. Si voy moviendo, por ejemplo, si paso a la columna, deportista, ¿sí? Entonces fíjense, en realidad sí, fíjense que es menos claro para verlo. Entonces, hoy lo teníamos un poco mejor. Acá ponemos el deportista, pero fíjense qué distinto si yo selecciono primero el deportista y después el país. ¿Sí? Bueno, esto es como para que lo vayan viendo. Después van viendo que por ahí necesitan armar 2 tablas dinámicas para ver distintos resultados. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver máximo puntaje, vamos a sacar esto. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, a ver, vamos a decir que nos muestre de España, en vez de que nos muestre la suma de los puntos, que me muestre directamente quién hizo el máximo, ¿sí? El máximo puntaje. ¿Sí? De acuerdo a lo que vamos necesitando, vamos agregando, vamos quitando información. ¿Sí? Yo, profe, había hecho una tabla para cada Está bien, punto. era lo que había que hacer, una tabla para cada uno. Yo lo fui haciendo así para demorarnos menos tiempo. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, a ver, vamos a ver en este que era de reparaciones. Esto es más de lo mismo. Fíjense que acá a veces también pueden seleccionar, por ejemplo, vamos a probar, a ver, crear una tabla dinámica. Estoy en la hoja reparaciones, que muestre la cantidad de horas en las que se trabajó en cada coche por mes, junto a su correspondiente gráfico. Este debe ser del tipo cono agrupado y llevar el título. Sí, en realidad acá también tenemos la opción de hacer, vamos acá, vamos a ir a gráfico dinámico. Fíjense, acá yo puedo elegir para qué voy a calcular el gráfico, digamos dónde está la tabla de donde voy a obtener información. Bueno, acá voy a decirle que lo ponga acá en esta misma hojita.
Ahí le doy aceptar, ¿sí? Entonces, a ver acá qué nos pedía. No interesa el tipo de gráfico, eso puede ser cualquiera, pero es como para ver que también hay forma de ver, de agregar junto con la tabla dinámica un gráfico dinámico, ¿sí? Que lo hace solo también automáticamente Excel. Vamos a ver qué dice. La cantidad de horas en las que se trabajó en cada coche por mes. Entonces, vamos a ver, número de coche, lo vamos a poner acá. Me decía acá, esperen que voy viendo. Muestra cantidad de horas a las que se trabajó en cada coche por mes. Bien, entonces, horas, ahí estamos, la suma de horas, y vamos a poner, nos dice por mes. Ahí estamos. O puede ser que yo lo ponga así, a mí me gusta más cómo queda así. Entonces, después acá, del mismo modo que hacemos con los gráficos, podemos ir mostrando y viendo. Fíjense que acá nos dice, en el coche 2 se trabajaron un total de 17 horas, en enero 5 horas, en abril 1 hora, en mayo 4 horas, ¿sí? Después acá, por ejemplo, podemos seleccionar qué es lo que queremos que nos muestre. Vamos a ver, vamos a suponer, por ejemplo, ven que acá les muestra el total de horas trabajadas en el coche 2 y en el coche 5. ¿Sí? Vamos a suponer, acá por ejemplo, yo puedo seleccionar en etiquetas de fila que me muestre solamente, por ejemplo, el coche 2. ¿Sí? Y fíjense que ahí me despliega en el coche 2 cuántas horas se trabajó en enero, cuántas horas se trabajó en abril, cuántas horas se trabajó en julio, en septiembre, en mayo. ¿Sí? Fíjense que acá puede ser también que uno seleccione cambiar el tipo de gráfico, si quisiéramos que nos muestre otro gráfico distinto. ¿Ven? Si yo ahí quisiera que me haga un gráfico circular, entonces puedo ver más o menos cómo se fue trabajando. ¿Sí? Fíjense que si ahora yo quiero hacer esto mismo para el coche 5, ahí estamos, ahí, ¿por qué les muestra todo? Fíjense que es porque está cerrado el gráfico, si yo despliego, me muestra por mes, y después lo trabajo del mismo modo en el que trabajábamos con los gráficos. ¿Se acuerdan que acá tenemos opciones de gráfico dinámico? Yo acá puedo poner totales y filtros, mostrar, a ver los datos, puedo, bueno, fíjense que acá tenemos una opción de que actualice al abrir el archivo, entonces si la tabla sufrió cambios, esto se actualiza cuando vuelvo a abrir la planilla. Bien, y a ver si tenemos opciones para que nos muestre porcentaje. A ver, vamos a ir a la parte de análisis de gráfico dinámico, a ver acá. Opciones, no, esto es lo mismo que nos aparece, tiene que haber alguna opción para que nos aparezca acá los porcentajes. Dar formato, agregar a las etiquetas, y acuérdense que por acá estaba, teníamos formato de etiquetas de datos, y acá podíamos poner porcentaje. ¿Sí? Eso es cuestión de ir tocando e ir viendo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cómo se llama cada cosa. Se acuerda que esto se llama leyenda, estas eran las etiquetas de datos, que eran estos datos que están acá, que nos aparezcan acá, ¿sí? Si nosotros queremos que en vez de que nos muestre los valores, nos muestre porcentaje, solamente tenemos que ir acá a formato de etiquetas de datos, ¿sí? Y acuérdense que nos aparecía esta listita desplegable. Más o menos, ¿se entendió el tema de las tablas dinámicas? Sí, profe. Vieron que no es complicado, esto es ir tocando, no es que uno sabe todo, uno, sino lo que tiene que saber a esta altura es dónde buscar. Entonces, ahí más o menos nos vamos a ir dando cuenta. Bueno, con esto hemos terminado todo el temario de Excel. Nos había quedado algo que era la fórmula I y la fórmula O. Eso yo me acuerdo. Vamos a ver, todavía tenemos bastante tiempo de clase, así que vamos a ir, a ver,
Esperen que vamos a mirar acá. Vamos a ir acá. A ver, déjenme pensar cómo vamos a hacer el ejercicio. Ujú. Bien, a ver, este era, vamos a repasar acá. Vamos a repasar, mientras a mí se me ocurre cómo plantearles un ejercicio para que aprovechemos las últimas dos fórmulas que nos quedaban, que eran la fórmula I y la fórmula O. Bien. Ahora ya se me ocurre. Vamos a tratar de ir haciendo con contar puntos sí o contar puntos sí conjuntos. Fíjense, esperen que quiero ver si acá yo se los puse. No. A ver si es en la última clase, así ya también se los muestro. Clase 5 alumnos. Este ya también se los dejo visible para que practiquen y cualquier cosa me mandan un correíto si tienen alguna duda. Todo esto, más o menos, es lo que ustedes tienen que saber y manejar, de acuerdo a todo lo que hemos visto en estas 5 clases, ¿sí? Me queda pendiente la fórmula O y la fórmula I, que se las voy a dar ahora en un ratito, ¿sí? Fíjense que acá les muestra 3 hojas con ejercicios donde tienen para practicar todo lo que vimos. Si hay algo que no se entiende, me escriben. Pero quería asegurarme de que eso lo tuvieran. Bueno, acá les voy a pedir que calculen las personas que prefieren el género deportes, ¿sí? Acuérdense que para eso vamos a utilizar o la fórmula contar sí o contar sí conjunto, o sumar sí conjunto. Con eso tenemos que sacar estos 3 datos, ¿sí? Las personas que prefieren el género deportes, los abonados cuya señal favorita es el canal 22, abonados que están viendo el canal 11 al momento de la encuesta. ¿Sí? Bueno, les dejo 5 minutitos para que intenten hacer esto. Bueno, ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué es lo que tienen que hacer? Ustedes con una fórmula tienen que saber acá cuántas personas prefieren el género deportes. Fíjense que tienen acá, entre los géneros, ustedes tienen que contar cuántas prefieren el género deportes. Después los abonados, o sea, la cantidad de abonados cuya señal favorita es el canal 22. ¿Sí? Bueno, y después tienen que poner acá abonados que están viendo el canal 11 al momento de la encuesta, que es la señal encendida. ¿Sí? Bueno, les dejo 5 minutitos, así yo mientras les voy preparando otra cosita.
Profe, Sí, puede ser que todas sean con la función contar, ¿sí? sí, puede ser. Bueno, Igual en el que tienen de tarea, en la clase 5, ahí tienen también para mezclar, consumarse y conjunto. genial. Yo ya terminé hace un ratito por si acaso. Buenísimo. Entonces vamos a revisar una cosita acá, así vamos terminando. Bueno, nos había quedado, si esto les salió, yo quiero ir optimizando el tiempo, entonces no tiene sentido que lo vayamos corrigiendo, ¿sí? Porque acuérdense que yo se lo subí todo en esto que dice clase 4 resuelto. Recuerden que no hay una única manera de hacer las cosas, que por ahí ustedes encontraron otra manera y está bien también. Sí, por ejemplo, acá puede ser que hayan elegido otro gráfico, eso no hay problema. Pero fíjense que para todo van a encontrar todas las tablas hechas, ¿sí? Bueno, después les voy a subir en la clase que viene, la clase 5 resuelto, así lo tienen. Habíamos quedado en que yo les iba a mostrar cómo se utilizaban las fórmulas I y O, ¿sí? Entonces fíjense que si yo quiero acá que me ponga verdadero en el caso de que la persona viva en zona Carrasco o zona Cerro. Para eso puedo utilizar la fórmula que se llama O, ¿sí? Entonces, lo que me permite la fórmula O, que tiene su sintaxis, es, la sintaxis es igual O, y entre punto y coma, ¿sí? Voy poniendo los criterios que se tienen que cumplir. Con que solo uno de los criterios sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Si todos los criterios evaluados son falsos, va a dar como resultado falso. Les muestro acá cómo lo hacemos. Yo voy acá y digo que la zona tiene que ser Carrasco o Cerro. Entonces pongo igual, la fórmula se llama O, abro paréntesis, recuerden que ahí abajo, acá abajo, me aparece en la sintaxis. Fíjense que yo tengo que poner las comparaciones que van a dar como resultado verdadero o falso, y de acuerdo a que todas sean falsas o alguna de ellas sea verdadera, el resultado final va a ser verdadero o falso, ¿sí? Entonces, yo voy a decir
que, por ejemplo, yo voy a evaluar la zona para este abonado, ¿sí? Voy a decir que si este valor es igual a Carrasco, punto y coma, ¿sí? O bien, este valor es igual a Cerro, si alguna de las dos o ambas se cumplen, en este caso no se pueden cumplir ambas, si alguna se cumple va a dar como resultado verdadero, ¿sí? Entonces fíjense, ahí aprieto Enter, y fíjense que me va a dar verdadero para todos los que vivan en Carrasco, perdón, ahí estamos. Me va a dar verdadero para todos los que viven en Carrasco o Cerro, y falso en cualquier otro caso. Yo podría seguir agregando argumentos, ¿sí? Por ejemplo, podría decir que quiero que me diga todos los que viven en zona Carrasco o Cerro, o, qué sé yo, tienen como señal favorita el 22. Entonces, si cualquiera de ellas o más de una da verdadero, el resultado va a dar verdadero. Caso contrario, va a dar falso. ¿Sí? Yo puedo acá ir agrupando la cantidad de condiciones que quiera, separadas por punto y coma. La condición es que den verdadero o falso. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Y ahora es muy, muy sencilla la fórmula I, que la diferencia es que para que una I dé como resultado verdadero, cada una de las comparaciones tiene que dar verdadero. Y acá, para complicárselas un poquitito, lo que hice es anidar fórmulas. Entonces les voy a mostrar acá cómo lo hacemos. Fíjense que acá yo quiero que me digan las personas de zona Cerro cuyo género es comedia o noticias. Entonces, mi condición es, se tienen que cumplir dos cosas. Se tiene que cumplir que la zona sea Cerro, lo pongo entre comillas, ¿sí? Tiene que aparecer tal cual se ve ahí. Y ahora, el género favorito puede ser uno de dos, o comedia o noticias. Con lo cual, ahí pongo una fórmula o género favorito, que lo tengo acá, sea comedia o noticias. Entonces ahí, si esto da verdadero y el resultado de esto da verdadero, el resultado de la I va a dar verdadero. Si alguna de las dos es falso, va a dar falso. Fíjense que acá se da que el género es comedia, pero la zona no es Cerro, entonces da falso. Y fíjense en qué casos da verdadero. Acá da verdadero porque esto es verdadero, y esta comparación que decía que verificaba si es noticias o comedias, da verdadero. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí anidé como para que sea un poquito más complicado. Sí, ahí lo estoy terminando de hacer. Buenísimo. Cuando terminen les muestro una cosita más. Ya con esto dimos todos los temas. Y después en realidad ya están capacitados ustedes para buscar. Si hay algo que no les sale o que no se acuerdan cuál es la fórmula, van a insertar función y ahí van probando. Acuérdense que acá están todas las funciones, fórmulas, tenemos acá, insertar función, todas las que vamos viendo. Fíjense que acá les dice, ven, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Entonces acá les dice cómo es la comparación, resultado de la fórmula, ¿sí? Por ahí esta es una buena manera cuando no se acuerdan cómo ir separando las opciones.
Avísenme ustedes. Profe, Sí, en ese caso también se puede utilizar referencia absoluta en vez de poner, por ejemplo, comedia o noticia exacto, exacto. como texto. Sí, 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 eso estaría bárbaro. Lo que pasa normalmente está bueno que uno lo ponga en otro lado, la referencia, y no hacer referencia a este mismo contenido. Pero, por ejemplo, si podríamos poner, por ejemplo, que sea, ahí le ponemos, en vez de eso le ponemos cerro, y ahí podemos poner la referencia absoluta, y acá en vez de poner comedia, acuérdense que las referencias nunca van entre comillas, puedo poner acá comedia, comedia, y acá le pongo la referencia absoluta, entre una comilla, y acá en vez de noticias elijo donde esté el valor noticias. Acá. Sí, Profe, todo lo que uno hace con fórmula es mejor. Sí, no sé por qué en vez de aparecerme verdadero, en lo último que hicimos me aparecen como asteriscos o numeral. porque debe ser que no te entra en el resultado. A ver, espera. ¿Así? ¿O no? Sí. Agrandar el tamaño de la columna. Ah, listo, listo. Sí, eso es que no te entra. Bueno, y por último, esto era para que ustedes lo terminen, no les quiero robar tiempo de la próxima clase. Acá, ¿se acuerdan que habíamos visto la parte de validación que estaba al principio? Fíjense, esperen que me acuerde dónde estaba lo de validación, que nunca lo encuentro. En datos me parece que estaba. Avanzadas, herramientas, hipótesis. Si no, lo busco acá. Esperen. Validación de datos. Ahí estamos. Fíjense que acá le voy a decir que permita como número de abonado que yo seleccione de una lista, ¿sí? El origen de la lista voy a decir que es cualquiera de estos abonados, ¿sí? Yo lo que quiero, ahora vamos a ver qué era. Ahora les repito, yo lo que quiero acá es seleccionar el número de abonado de la lista, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacía? Yo cuando no encuentro, este es el Office 365, antes no me acuerdo si estaba en inicio, tiene que estar por acá la parte de validación. La otra vez ustedes lo encontraron más rápido que yo si no, cuando no encuentro algo me voy acá, validación, y ahí me muestra el menú, ¿sí? Validación de datos. Entonces yo le voy a decir, tengo que estar parada acá, ¿sí? En B20. Voy a decir que ahí se puedan ingresar datos solamente de una lista, acá puse lista, y acá seleccioné el origen de datos de la lista, ¿sí? Bien. Y lo que yo quiero es que acá me diga, dado el abonado seleccionado, me diga la zona, la señal favorita y el género favorito. ¿Sí? Bueno, como ya no nos queda casi tiempo, ¿cómo lo hacíamos? Con buscar B, yo les hago el primero y a ustedes les queda hacer lo que sigue. El valor a buscar era este. ¿Dónde lo iba a buscar? ¿Se acuerdan que seleccionaba la tablita? Y la zona la tengo en la columna 5. Esta es la columna 1, que es donde va a encontrar el valor buscado. La 2, la 3, la 4, la 5. Entonces acá tengo, yo quiero que me muestre el resultado de la columna 5, y acá ponía, ¿se acuerdan que la coincidencia tenía que ser total? Entonces ahí ponía falso, y fíjense que de acuerdo al abonado que yo elijo, me dice la zona a la que pertenece. La idea es que ustedes hagan esto y que les muestre la señal favorita del abonado seleccionado y el género favorito. ¿Sí? Sí, Sí. profe. Bien, se los hice rapidito. Igual, la clase que viene, si ustedes les quedó alguna duda, me preguntan. Pero, bueno, ya como les dije, abarcamos todo. Acá en clase 5 tienen para repasar y cualquier cosa me escriben. ¿Eh?
y prontito se publica el trabajo práctico. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, cualquier Bueno, profe. cosita entonces me escriben, yo en un ratito ya les subo a la clase. Sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? Bueno, nos vemos el martes próximo. Bueno, nos vemos, profe. Buena Chao, semana. chicos. No, profe. Hasta luego.